Bienvenidos a Viñetas. Hoy, segunda parte de la historia del espectro. Allá vamos. En el anterior vídeo me quedé justo cuando iba a empezar la colección de los años 90 de John Ostrander y Tom Mandrake. John Ostrander al guión y dibujos de Tom Mandrake. Ostrander y Mandrake se ve que deben de tener buena relación profesional al menos, porque habían colaborado ya varias veces antes en la colección de Firestorm, por ejemplo, y colaborarían después, ¿no? En la colección del detective marciano, de Martian Manhunter, ¿no? Pero antes de hacer esta colección, ya tocaron un poco el personaje, un poco de refilón, si queréis, en esta miniserie. Armageddon Inferno, ¿vale? Son 4 números. Os enseño estas dos portadas, pues mira, porque son las que tengo así más a mano y las que emplearé ahora para las imágenes que supongo que estáis viendo ahora. Esto era como un spin-off del crossover de Armageddon 2001, que era un crossover que se había hecho en los anuales de DC de ese año, ¿no? Entonces, en los anuales de Batman, de Detective Comics, de Action, de Superman, de la Liga de la Justicia Internacional, de Halcón y Paloma y de no sé cuántas más, pues allí había una historia de lo que iba a pasar al cabo de 10 años, el año 2001, porque esto se publicó en el año 91. Y bueno, fue una historia que aquí se publicó y que yo tengo bastante presente porque fue uno de mis primeros trabajos profesionales, ya que me encargaba del correo y hacer la traducción de la mayoría de números, ¿no? Pero bueno, Armageddon 2001 tuvo dos continuaciones en dos miniseries, una Armageddon Alien Agenda, que sí que se publicó en España, y esta que no se publicó. No sé si se llegó a publicar, pero me extrañaría. La gracia era que esto era un batiburrillo de personajes en el tiempo y que también era un batiburrillo de autores, ¿no? Y que tenía páginas de Arthur Adams o Walter Simonson, entonces claro, la cosa, al menos visualmente, estaba bien. Aparte de que con dos personajes y Ostrander, que más o menos es un guionista bastante competente, pues le sacaba bastante provecho y era una miniserie de la que tengo un recuerdo al menos entretenido, ¿no? En estas páginas había algunas dibujadas por Tom Mandrake y en ellas aparecía el espectro que ya parece que debían de estar ya intentando venderles un poco el proyecto de la colección del espectro a DC, o ya lo estaban hablando, se lo habían propuesto o lo que fuera, ¿no? Bueno, ahí iban. Y ya en el 92 aparece el primer número de esta colección, Espectro. Esto para mí es una de las mejores colecciones que publicó DC en su momento, ¿no? Ostrander estuvo muy sólido a lo largo de los 5 años que duró la colección. Duró 62 números, aunque hay también un número 0 por ahí en medio. Y hubo también un anual, ¿no? Aparte de otra historia que luego ya os comento. Mandrake dibujó prácticamente todos los números, no todos, hubo alguno que lo dibujó, no sé, John Ridgway o cosas así, pero la gran mayoría sí que fueron dibujados por él. Él tiene un estilo muy sucio, muy potente, entonces funcionaba muy bien con esos ataques como de poder, de amenaza que tenía el personaje, dándole un toque macabro, siniestro, si queréis, y que funcionaba muy, muy bien, ¿no? Ostrander hizo una cosa inteligente, que fue coger al personaje y decirnos, a ver, este señor es un tío que lleva décadas viviendo y que está muerto y que su mentalidad es la de un policía de los años 30. Es decir, no es una mentalidad demasiado progresista, para decirlo de una forma, ¿no? Una cosa que hicieron bastante bien en DC con esta colección y que por eso fue la colección del espectro que ha sido la más duradera, fue tener muchos invitados estrella como portadistas, ¿no? Entonces, aunque muchas de las portadas fueran de estas con truco, o sea, la del uno, pues aquí aparecían calaveras y tal cuando apagabas la luz, después de darle un ratio de la luz y todo esto. Está también aquí con personas que se convertían en esqueletos o una cosa así, si no recuerdo mal. Había muchos invitados estrella, entonces era muy chulo ver las versiones del personaje realizadas por autores que no te esperabas ver por aquí, ¿no? Entonces hay portadas de muchísimos autores, algunas igual la pongo por aquí con el nombre, pero os enseño aquí algunas así en plan rápido. Esta que era de Gary Leach,
Esta que era de Alegros en sus inicios. Este que es de José Luis García López. Esta de Brian Bolland. Richard Corben. Rafa Garrés. Bernie Wrightson. Y Tom and Drake aquí, el último número de la colección, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta especialmente esta colección? Pues porque Ostrander hacía un trabajo muy sólido en la presentación del personaje y mostrando un poco cómo este personaje que vivía en los años 40 iba aprendiendo a jugar con lo que era el perdón, con lo que era la justicia y no solo la venganza, ¿no? Tenía matices que tenían bastante interés en el desarrollo de los personajes, ¿no? Una cosa que hacía Ostrander y que le sacaba bastante provecho era hacer guiños a noticias o a sucesos del momento, ¿no? Por ejemplo, había una historia donde la historia empezaba con el Espectro juzgando y condenando a un socias de O.J. Simpson, ¿no? El jugador de fútbol americano y exactor que tuvo un famoso juicio por el asesinato de su mujer y del novio de su exmujer, ¿no? Esto lo hacía bastante Ostrander, empezar en plan teaser, como las películas de James Bond, con una pequeña historia, una pequeña anécdota con el Espectro juzgando y condenando y matando a alguien de forma muy salvaje, y después ya yendo a una trama más larga o a subtramas o a cosas con un poco más de enjundia, ¿no? Pero estas primeras páginas solían ser muy divertidas y remitían un poco a las historias que hicieron Fleischer y Jim Aparo en los años 70, ¿no? Entonces también había, yo que sé, unos pijos que se dedicaban a quemar vivos a indigentes y entonces iba el Espectro y, vamos, acababan mal, ¿no? Ya os lo digo, acababan muy mal. Esto de referencias a la actualidad, yo creo que este número también, este que os enseñaba antes, este de portadita y tal, era como la versión salvaje de lo que estaba pasando en la guerra de los Balcanes, ¿no? Entonces el Espectro iba al país, un país así indefinido, que era Blatabla, que era un país de estos así que había salido ocasionalmente porque es el país de un personaje que es un villano de Green Lantern y bueno, y de Green Arrow también, llamado el Conde Vértigo. Entonces él veía que ese odio que llevaba ese país entre dos facciones durante siglos y siglos ya se había metido en la tierra, y entonces lo que él decidía era matar a todo el mundo y aniquilaba a todo el país, o sea, fuera. O sea, claro, esto provocó mucho debate a ver si se le había ido un poco la mano al hombre, ¿no? Porque, no sé, un bebé que hubiera nacido allí ya por haber nacido allí es culpable, no sé, se te ha ido un poco la mano quizás, ¿no, amigo? En fin, bueno, entonces este tipo de cosas las hacía muy bien, ¿no? También sabía jugar muy bien con planteamientos morales, ¿no? Una mujer que ha estado allí maltratada por su marido durante años y años y años y al final consigue asesinarlo sin que nadie se dé cuenta. Pasan los años y está en su cama muriéndose. Y después ha sido muy buena con toda la gente y ha intentado compensar todo esto que hizo porque se siente culpable pese a todo y tal. Debe ser juzgada, debe ser perdonada. ¿Qué ha de hacer el Espectro ante esta situación? ¿Ha de hacerle pasar las de Caín o debe dejar que se muera y ya veremos qué pasa, ¿no? En fin, este tipo de cosas las hacía bastante bien. Entonces, la verdad es que funcionaba muy bien. La colección comenzaba con un nuevo personaje que resultaba ser una mujer que tiene SIDA y que eso la convierte en el objetivo de un asesino en serie que solo mata mujeres que tienen SIDA. Entonces, a partir de allí, bueno, pues hacía una serie de exquisiciones bastante interesantes, ¿no? Ya os digo, la colección aquí en España solo se publicó por Planeta en 3 tochazos de la línea de Universo DC. No sé si se pueden conseguir fácilmente o no,
pero yo os aconsejaría que le echaseis un ojo, al menos el primero, para ver si os convence. Ya os digo, a mí es de los mejores trabajos que ha hecho Strander y de los mejores trabajos que se estaban haciendo en DC en ese momento, ¿no? Aparte de esta historia de Blatava, también hay un par de cosas que hizo interesantes el Ostrander en la colección, entonces os comento así un poco rápido y tal. Por ejemplo, este número servía para presentar la relación del Espectro y de Eclipso. Eclipso era un viejo personaje de DC que había sido recuperado para el crossover de los anuales del año 92, ¿no? Eclipso, la oscuridad interior. Esto hizo que también tuviera una colección corta, pero protagonizada por él, etc. Y en la colección del Espectro se explicó, y hubo varios encuentros, que había una relación entre Eclipso y el Espectro, ¿no? Porque Eclipso había sido como el anterior ángel de la venganza y entonces digamos que tenían visiones diferentes sobre cómo castigar a los culpables, etc. La relación con Eclipso a partir de entonces ha sido no tiene una constante, pero sí un tema que se ha ido repitiendo, bastante recurrente y demás, ¿no? Incluso creo que en el último número de la colección de Eclipso había una aparición del espectro y tal, ¿no? Este es el número 0 que os explicaba, que esto fue con motivo del crossover de Hora Cero, que fue uno de estos crossovers con 40.000 personajes donde el espectro salía un poco por allí. Esto servía para hacer durante un mes los números 0, que eran como números de origen, de explicación de cómo era el personaje y que era, sobre todo, estaba pensado para, por un lado, relanzar algunas colecciones, o sea, lanzar nuevas colecciones, tipo el Starman de James Robinson y Tony Harris, como un punto de enganche nuevo, no, porque hubiera una nueva etapa o para que alguien pudiera entrar en alguna colección sin demasiados problemas, ¿no? Bueno, esto sería el número del espectro. Este número 23 tenía la gracia de que esto era el reencuentro del espectro con Clarice, su novia de los años 40, la que encuentra que han disparado y que está prácticamente muriendo en una cama de hospital, ¿no? Entonces ella y él tienen una conversación sobre su relación y por qué la dejó, etcétera, etcétera, ¿no? Un número bastante interesante también. Este, el 24, era la recuperación de Percival Pop, el super policía, del que os hablaba en el anterior. Entonces aquí el espectro llega, se encuentra en un cementerio a Percival Pop, que murió ya hace años, que se le ha cambiado un poco la historia, ya no es el patán absoluto que era en los años 40, pero bueno, es un pobre Mindundi que intenta ser un buen policía, pero que no tiene las capacidades para ello y que se desmaya en momentos de tensión, etcétera. Y que con los años pues tuvo que dejar la policía, se dedicó a trabajar de guardia de seguridad y vivió una vida bastante triste hasta que se murió un día en su cama y no se dieron cuenta hasta el cabo de unos días de que estaba muerto, ¿no? Entonces es el reencuentro de estos dos amigos y un poco un número más sentimental si queréis, pero que funciona bastante bien. El espectro, ya os lo dije en el anterior vídeo y luego ya lo veréis, parece que está abonado a todos los grandes eventos, ¿no? Este número que enseñaba con la portada de Brightstone, esto es un crossover de Genesis, ¿no? Uno de estos crossovers que se hicieron hace años, de estos crossovers de DC. Porque el espectro, al ser un personaje tan poderoso, pues encaja bien en estos macroeventos donde hay una super amenaza capaz de destruir el universo o cambiar la historia o cualquier barbaridad de estas. Y entonces, claro, el espectro, pues allí es normal que esté en una situación de este estilo, ¿no? No lo estaría, pues yo qué sé. Cuando lo ves
no sé, intentando parar un atraco a un banco, pues como que es un poco, no sé, matar moscas a cañonazos, ¿no? Este número, este con portada de Corben, tiene el interés de que es la recuperación de Mr. Terrific. El Mr. Terrific normal, el actual, el contemporáneo, apareció por primera vez en este número, ¿no? Entonces aquí se explica la historia del Mr. Terrific de la Golden Age, que murió en un crossover de la JLA y la JSA, y se cuenta un poco la historia y cómo este nuevo personaje pues decide coger el relevo de ser el Mr. Terrific a raíz de una conversación con el espectro y demás, ¿no? Este sería el Annual, una historia con el Dr. Fate, dibujado por Patrick Olive, y esto era parte de los anuales de ese año que se llamaban Año 1, y era una forma de contar historias de los inicios del personaje, etcétera, ¿no? Bueno, bien, sí, pero sin más importancia. Y acabo un poco hablando de todo esto, esta etapa de Ostrander y Mandrake, con este número Showcase, porque esto eran historias cortas, diferentes personajes, pero en este número llevaba una historia corta de Ostrander y Mandrake del espectro, ¿no? Con una historia con vampiros, una vampira, y etcétera, etcétera. Esto, más que nada, porque esta sí que igual es más rara que se haya publicado, no sé si se haya publicado por aquí, y o puede que alguno que intente conseguir los números, pues no sepa que este número apareció, ¿no? ¿Qué pasa con los tomos americanos? Hay tomos americanos, han salido algunos, pero nunca han recopilado toda esta etapa. De todas formas, estos números no creo que vayan excesivamente caros. O sea que si alguien quiere ponerse a comprar los números americanos, pues hay bastantes, pero tampoco creo que vaya a ser muy complicado conseguirlos. Y ya os digo que es una colección que se lee muy bien y que es una colección sólida de lecturas. Y la verdad es que a veces cojo un número y me lo releo, le echo un vistazo por encima y tal, y digo, pues sí, aún se mantiene, ¿no? Una cosa que hizo también muy bien Ostrander fue darle un sentido y una evolución al personaje en estos 60 y pico números, ¿no? Porque el final de la etapa de la colección, este último número, era como una resolución a toda la historia de Jim Corrigan, ¿no? Desde su historia de los años 40, sus altibajos, sus cambios de actitud, su forma de ser, hasta que llegaba un momento que decía, ya llevo muchos años con esto, yo quiero descansar, esto yo ya no puedo más, que siga otro, ¿no? Entonces esto acababa con el personaje y Jim Corrigan, spoiler, moría. Entonces hacían una especie como de acto de despedida, un funeral en el cementerio, y finalmente Corrigan se desprendía de su parte, que era el espectro, y moría. Y tenía un final feliz por cosas que pasaban, ¿no? Entonces, la verdad es que era una sensación de haber leído una obra con principio y con final, y que sigue siendo, ya os digo, muy, muy, muy sólida y muy competente, ¿no? Durante estos años, pues el espectro tuvo bastantes apariciones en otras colecciones, ¿no? Tuvo apariciones en un número de La Cosa del Pantano, de la etapa de Mark Millar. Tuvo apariciones en crossovers y grandes eventos de DC, como el de Underworld. Sobre todo, aparte de algún número de Underworld, pues había este número de este one shot especial con el Green Lantern de la Edad de Oro y el espectro pues allí en el infierno con demonios y toda la pesca. También salía en algún momento del DC vs Marvel, como 40.000 personajes más, pero vamos, aparición así para un poco para hacer bulto y poquita cosa, ¿eh? También saldría en este número de Superman Man of Steel, guión de Louis Simonson y dibujos de Dennis Cowan, que tiene un estilo bastante similar al de Tom Mandrake, entonces como que encajaba bien con el personaje. Me hubiera gustado ver más cosas de Cowan con este personaje. Y estos dos números, que sí que son bastante chulos, de Batman, de Doug Moench y Kelly Jones, pues aquí con el espectro y Batman, ¿no? Entonces la historia iba de un delincuente que han matado, y que el delincuente del infierno está diciendo que el que lo ha matado es Batman, y el espectro que va a ver si realmente era Batman el que lo había matado o no y tal, ¿no?
Hay también, bueno, hay una aparición así en un número de Lobo, en el número 50, donde Lobo es contratado por Kate Giffen para que mate a todos los superhéroes y Lobo va matando a todo el mundo, pero después al final resulta que es una pesadilla de todo el mundo a la vez, ¿no? En fin. Pero bueno, una curiosidad y que sale por allí de refilón, ¿no? Más interesante sería una de las historias de este número, el Legends of the DC Universe 80 Page Special, el número gigante 80 páginas de leyendas del universo DC, o sea, vaya titulito. Que, y aparte de los personajes, del Hombre Halcón y tal, con esa portada de Joe Kubert, había una historia del Espectro dibujada por Steve Ditko, tintas de Kevin Nolan y guión de Peter David y Bill Mumy. Bill Mumy seguramente es el que os suena menos a todos los que estáis viendo este vídeo, pero era el niño de la serie de televisión de los años 60 Perdidos en el Espacio, que es muy friki y que ocasionalmente ha hecho alguna cosa con cómics y tal, que es amigo de Peter David, entonces se ve que hicieron esta historia, ¿no? La historia iba sobre la culpabilidad de una superviviente del Titanic que en el naufragio había muerto su hermana gemela, que había quedado ella castigada sin tener culpa porque la culpa la tenía la otra y eso le había, por la mala suerte, le había costado la vida y ella se sentía aún culpable tantos años después, ¿no? Ver a Ditko dibujando el Espectro, pues estaba bien, además sobre todo tener a Nolan de entintador, ¿no? Que es una mezcla un poco chocante. Yo me imagino el editor diciendo a ver quién puede entintar esto y buscando a alguien que le dé un aspecto un poco más moderno al estilo de Ditko o que al menos a ver qué le puede hacer gracia hacer la colaboración, ¿no? Como otras veces pues a Ditko le han intentado, no sé, Craig Russell o gente así, ¿no? Yo me imagino que, visto que Ditko no tenía mucho aprecio sus originales, vete a saber los suyos dónde acabaron, pero yo me imagino que los que entintó Nolan se los debió de quedar él por el placer de tener originales de Ditko, ¿no? Lo complicado que era este hombre y lo difícil que es tener originales de esto y tal, ¿no? Bueno. Fin de la etapa Jim Corrigan en el Espectro. Ahora un poco de prehistoria, para explicar un poco la siguiente etapa del Espectro. Hal Jordan había sido Green Lantern, Linterna Verde, desde los inicios de la Edad de Plata, ¿no? Bien. En un momento dado, en su colección, por una serie de circunstancias, pierde los papeles, se vuelve loco, empieza a matar gente porque es poseído por una entidad que se llama Parallax y se convierte en un villano, y por lo que el nuevo papel de Green Lantern recae en un joven, Kyle Rayner, ¿no? Esto supongo que debía ser un intento de intentar rejuvenecer al personaje de Green Lantern, que como iba en esos momentos en plan Ray Richards con pelo canoso en las sienes y este tipo de cosas, pues igual veían que ya se había quedado un poco mayor para el público y lo querían darle otro aire, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hacer que el otro aire sea cargarte al personaje original, pues eso hizo que también hubo mucha gente que estaba muy mosqueada, etcétera. Esto hizo que con un crossover, el Final Night, donde salía vagamente por ahí el Espectro, pero vamos, estaba muy de refilón, la cosa iba de un monstruo que devoraba soles, un personaje de la etapa de la Legión de Jim Shooter, y que se contaba aquí una llegada al mundo contemporáneo. Al final lo que pasaba es que Hal Jordan, Parallax, conseguía redimirse sacrificándose y evitando la destrucción del Sol y por lo tanto de la vida de la Tierra, etcétera, etcétera. Vale, esto fue una cosa así que pasó en el año 96, pero ahora nos encontramos años después con que el Espectro está descontrolado, porque como ya no tiene el anfitrión humano, empieza a hacer barbaridades. Y esto es lo que se cuenta en esta miniserie, El Día del Juicio, Day of Judgment. Entonces esto era de guión de Geoff Johns, dibujos de Matt Smith, y la cosa iba de un montón de héroes intentando controlar al Espectro, que estaba, ya os digo, en plan un poco loco total, ¿no? La cosa
acababa con, esto era una miniserie de 5 números, acababa en este número 5, en el que Hal Jordan asumía el papel del espectro y intentaba redimirse, intentando controlar a este espíritu de la venganza tan particular que es el espectro. El espectro ya había salido un poco antes, ¿no? De todas formas, entre el final de la colección de Ostrander y Día de la Venganza. Por ejemplo, en estos números de la etapa de Morrison de la JLA, donde había un crossover de la JLA y la JSA, entonces el espectro pues salía por aquí bastante, ¿no? El día del juicio tuvo varios crossovers, ¿no? Entonces, aquí os enseño un par. Aquí, por ejemplo, de Supergirl, de la etapa de Peter David. Y aquí este otro escrito por J.M. de Matteis. J.M. de Matteis tendrá bastante relación, como veréis, a partir de ahora, con el espectro. El número lo dibujaba Pajarillo, o sea, pobre hombre. Al final del día del juicio, pues aquí tenemos este número de Green Lantern, donde el nuevo Green Lantern, Kyle Rayner, se encontraba con Hal Jordan, que volvía ahora convertido en el espectro, y Hal Jordan, a partir de entonces, sería un personaje más o menos recurrente de la colección de Green Lantern, ¿no? No sería una cosa así como constante, pero sí que de vez en cuando iba apareciendo por ahí en algún número y tal. Y aquí esta portada tan chula de Tony Harris, de un Secret File, de esto del día del juicio. Aparte de las historias del espectro con Hal Jordan contemporáneas, fue entonces más o menos cuando se intentó recuperar a la Sociedad de la Justicia de América, visto que Starman, la colección de James Robinson, pues estaba funcionando relativamente bien y tenía muy buena consideración, un público muy fiel, etcétera, ¿no? Esto hizo que saliesen toda una serie de one-shots, una especie como de saga de lo que llamaban la quinta semana, o sea, los meses que tenían 5 semanas, para, en lugar de repartir las publicaciones a lo largo del mes, hacían que todas aparecían en 4 semanas y en la quinta pues montaban como unos especiales un poco para intentar crear líneas, etcétera, ¿no? Bueno, de esto muy largo, pero bueno, en resumen estas. Y uno de los eventos de estos de quinta semana que se montaron fue uno sobre la Sociedad de la Justicia de América. Eran one shots con títulos de estos de los años 40, National Comics y cosas así, y había un número de inicio y un número de final, ¿no? Os enseño uno de estos. Los guiones eran de Robinson y Goyer, y dibujos hubo de varios, ¿no? Esto fue como la previa a lo que después sería la colección de la JSA, ¿no? En la JSA, bueno, ya os enseñaré luego algún número, pero el espectro nunca fue un personaje constante. Salió en algún número, en alguna saga, a veces como adversario, en momentos en que estaba un poco descontrolado, cosas de ese estilo, pero no era un personaje constante de la colección, ¿no? Esto de la JSA, etcétera, también hizo que apareciese este número, un All Stars 80 Page Giants, All Star Comics, el número gigante de 80 páginas de All Star Comics, que tenía una historia de el Starman de la Edad de Oro y el Espectro, escrita por Joe Kelly, dibujada por Duncan Rulo, ¿no? No es que fuera tampoco nada del otro mundo. Este espectro de los años 40 evidentemente era de Jim Corrigan, y Jim Corrigan también aparecía ocasionalmente en otros números, como por ejemplo en este número de Martian Manhunter, que es la colección que hicieron Ostrander y Mandrake cuando dejaron el espectro, ¿no? Y esto era una historia donde juntaba al Jim Corrigan
y al detective marciano en sus facetas de policía, ¿no? En Jim Corrigan y John Jones. Jones. Y bueno, era como un flashback donde Hal Jordan, el espectro Hal Jordan, le explicaba una historia del pasado a el detective marciano que había olvidado por una serie de circunstancias, etcétera, etcétera. También en esta miniserie, 2000, que era una miniserie de prestigio, aquí con superhéroes en el futuro y tal y cual, también salía el espectro, pero tampoco era nada del otro mundo. El guión era de Tom Payer. Bueno, va pasando el tiempo, el espectro sigue haciendo algunas apariciones, como por ejemplo en estos números de Action Comics y Superman Man of Steel, con guiones de Mark Schultz, Joe Kelly, dibujos de Cano y Duke Manke, por ejemplo, que eran parte de una historia que se llamaba El reino del Joker, del emperador Joker, y donde por ahí pues salía un rato el espectro para darle un poco más de empaque, ya os digo, a toda esta saga con el Joker totalmente descontrolado y consiguiendo superpoderes y bueno. El espectro volvería después en otro evento de estos de quinta semana, que sería el Green Lantern Circle of Life, con guiones de Brian K. Vaughan y dibujos de Norm Breyfogle. Norm Breyfogle tendrá bastante que ver con el espectro. Y que era una historia con número de inicio, número de final de la saga y en medio toda una serie de especiales donde Green Lantern se encontraba con Atom o Firestorm o lo que fuera, ¿no? Otros personajes. Y en esta saga, pues, había un momento, pues, que sí, que aparecía Hal Jordan como el espectro, ¿no? Y ahora empieza una etapa también un poco larga y que me voy a explayar un poquito, que es la etapa de J.M. de Matteis como guionista del espectro Hal Jordan, ya sabéis. La cosa empezó con este número, el número 33 de Legends of the DC Universe. Esto dibujada por Michael Zulli, toda esta saga, 4 números, 33, 34, 35 y 36. Esto año 2000, 4 numeritos. Legends of the DC Universe, para los que no lo sepan, era una colección a lo Legends of the Dark Knight. O sea, una colección donde había historias por un equipo creativo definido para una saga, que podían ser 2 números, o podían ser 5, o lo que fuera, y donde si en Legends of the Dark Knight todo eran historias de Batman, pues aquí podía ser de cualquier personaje menos Batman. Entonces aquí había historias de Superman, o de Atom, o de Aquaman, o de lo que fuera. Y aquí, en estos números, pues fue una historia del espectro de Hal Jordan. Esto venía a ser un poco el inicio de la colección, ¿no? Porque después vendría esta colección. Una colección que duraría 20 y pico números. Y que empezó dibujando Ryan Sook y que después ya dibujaría buena parte de la colección Norm Breyfogle, ¿no? ¿Qué características diría que tiene la etapa de Matteis en esta colección? Para empezar, de Matteis es una persona con unos intereses espirituales, si queréis llamarlo así, bastante evidentes, ¿no? Entonces esto se le ha notado mucho escribiendo en trabajos como El Doctor Extraño o Moonshadow o obras ya más personales, etc. Le gusta reflexionar sobre el sentido de la vida, este tipo de cosas, la muerte. Todo esto es una cosa bastante habitual en su trabajo. Él se ve que hace meditación o no sé qué historias. Hay obras suyas dedicadas a una especie de maestro de yoga o no sé qué, que se ve que tiene buena relación y que le gusta, o sea, le aporta algo, entonces lo ha dedicado. Bueno, este tipo de cosas. Bien, entonces, un personaje que intenta redimirse, un personaje que es el espíritu de la venganza, un personaje así, pues entra muy bien en las sensibilidades de Matteis, ¿no? Entonces, él analiza mucho, trabaja mucho con este tipo de personaje y lo hace un poco plantearse cosas, no necesariamente encontrar las soluciones, pero sí dar un poco de juego y de
reflexión al lector sobre una serie de temas. Eso, por un lado, está bien, pero claro, si empiezan a hacer todo esto, puede ser un poco aburrido para muchos lectores, ¿no? Puedes decir, buf, otra vez aquí las entelequias estas y esta metafísica a mí ya se me cae las manos, ya no puedo más, tal. ¿Qué hizo? Pues él jugaba mucho con personajes del universo DC, ¿no? Entonces jugaba mucho con Superman, o aparecía por ahí Superman, o aparecía Oliver Queen, o aparecía Dos Caras, o aparecían muchos personajes de estos habituales del universo DC y que servían para plantearse cosas, ¿no? Y hacer un poco de desarrollo de personaje y hacer que el personaje, pues, bueno, darle un poco de juego, ya os digo. No voy a enseñar aquí todo el rollo este, porque si no, esto aquí vamos a estar. Bueno, así, una cosa que también que se hizo bastante bien, sobre todo en los últimos números, fue darle unas portadas muy vistosas, ¿no? Las primeras eran de Ryan Suk, funcionaban muy bien, pero las de los últimos números de Craig Russell son maravillosas, son unos portadones gloriosos. Pero esto nos sirvió para que la colección no acabase cerrando a los 27 números, ¿no? Entonces, bueno, aparte de Ryan Suk y de Norm Breyfogle, también hubo números dibujados por Manuel García o por Craig Hamilton. Hay que decir que aparte de Ryan Suk al principio y Craig Russell al final, hubo también otros portadistas interesantes por ahí en medio, ¿no? Hubo portadas de Tim Sale, por ejemplo, o hubo portadas también de Dave Johnson. De todas formas, poco antes del cierre de la colección, prácticamente ya en la recta final, salieron también estos dos números, ¿no? Salió JLA Spectre, dos números así prestigio, con guión de Mateis y dibujos de Darryl Banks. Bueno, supongo que era un intento de llamar un poco la atención a la colección, pero yo creo que llegó tarde ya y la colección ya estaba sentenciada para cuando esto salió, ¿no? El Espectro también tuvo una serie de apariciones durante estos años en un número de Supergirl, por ejemplo, un especial de Supergirl, escrito por The Mateis, Supergirl Wings. También aparecería en la tapa de Green Arrow de Kevin Smith y Phil Hester. En un número aparecía Jim Corrigan, pero en otros más números aparecería Hal Jordan, aquí en portada y todo. Va pasando el tiempo y el Espectro se convierte en un personaje de invitado. Entonces ya poca cosa más tiene, excepto alguna historia corta que ya comentaremos, ¿no? El Espectro empieza a salir en eventos como uno de Deadman, que se llama Deadman Dead Again, escrito por Steve Vance, pues sale por allí. Sale otra vez en Superman Man of Steel y Action Comics, este es uno de los números. Aparece aquí Peter David, ya lo había empleado en Supergirl, pues también lo utilizó aquí en Young Justice. Bien, las apariciones. El Espectro de la Edad de Oro, Jim Corrigan, sigue apareciendo en algunos proyectos relacionados con la JSA, como este JSA All Stars, que está escrito por Goyer y Jones, algunos de los nombres pesados de la JSA de ese momento, o también en el JSA Strange Adventures, que escribió Kevin J. Anderson, un personaje, un escritor más o menos ligado a franquicias de Star Trek y a literatura de ciencia ficción y tal, ¿no? Pero bueno, sigue saliendo por allí el Espectro de Hal Jordan en colecciones como la de Flash, escrita por Geoff Jones, y dibujos de Scott Collins. Y también sale, por ejemplo, en este número de Crisis de Identidad, ¿no? Identity Crisis, en esta saga
donde había alguien que iba matando a los familiares de los superhéroes, etc. Y aquí había un reencuentro de Hal Jordan y Oliver Queen, Linterna Verde y Flecha Verde, Green Arrow, Green Lantern, como lo quiera llamar, y donde tenían una conversación más o menos personal. Eran unas páginas que no eran especialmente relevantes a la trama, pero no estaban de más, ¿no? Además, ya os digo, si hay un evento, si hay un gran crossover, si hay una movida de estas, el espectro acaba saliendo por allí, siempre poco o mucho, pero normalmente poco, pero que sale, sale. El año 2004 se relanzó la franquicia de Green Lantern, los títulos de Green Lantern, y funcionaron muy bien, ¿no? Entonces empezó con esta miniserie, Green Lantern Rebirth, de Geoff Johns y Ethan Van Sciver. Aquí, bueno, pues se explicaba cómo Hal Jordan se redimía, ya estaba redimido y dejaba el papel del espectro. Entonces ya empezaba a tener sus aventuras como Green Lantern, una vez más, sin elementos sobrenaturales. ¿Qué pasaba? Que esto dejaba al espectro sin su anfitrión humano. Entonces volvía a estar descontrolado. Esto se contaba en esta miniserie, El Día de la Venganza, escrita por Billy Willingham, y dibujos de Justiniano, ¿no? Esto era como un preludio de lo que vendría a ser después el gran crossover que hubo en esos años, que era Infinite Crisis. Coincidiendo con Infinite Crisis, después saldría también este especial que explicaba un poco el desarrollo de muchos de esos personajes. Esto de El Día de la Venganza, bueno, pues iba del espectro que intentaba ocupar el cuerpo de Superman, se enfrentaba con el Capitán Marvel, y a raíz de toda esta movida, pues se acababa creando un nuevo grupo que era Shadow Pact, que tuvo una colección de escasa duración y que estaba formado por unos personajes como muy extraños, ¿no? El detective chimpancé y el demonio azul y no sé qué más. Bueno, era una cosa un poco rara y claro, fue como fue, ¿no? Bueno, aparte, coincidiendo con todo esto del Día de la Venganza, pues hubo pues, un número aquí de la JSA con esta portadita tan guapa de Alex Ross. En esta colección, como ya os había dicho antes, el espectro había ido saliendo muchas veces como enemigo o contrincante, como lo queráis llamar, como este número que es anterior, pero bueno, ahora aprovecho y os lo enseño ahora. Y también saldría en unos números de la etapa de Demon, llamada la colección Blood of the Demon, de John Byrne, ¿vale? En donde el espectro, bueno, pues lo hacía pasar bastante mal al personaje de Jack Kirby. John Byrne, con guiones de Gail Simon, también haría un número de uno de los títulos de Superman, y que yo tengo aquí en este tomito, y donde el espectro pues llegaba allí a Metrópolis y iba por un villano y al que quería ponerle un poco las peras al cuarto. Esto es una historia corta, pero que creo que vale la pena conocer para que veáis un poco algunos de los nombres que no te esperas ver acabar leyendo una historia del espectro, que sería la historia que hay en el segundo número de Solo, de Richard Corben, con guiones de John Arcudi. Solo, si ya lo he dicho en otro vídeo, pues me repito, era una colección dedicado a publicar historias solo de un autor sin anuncios. Y podían ser todos los géneros que uno quería. La única condición es que debía haber una historia, al menos, con uno de los personajes del universo DC, ¿no? Corben hizo todas sus historias y cumplió la regla escrupulosamente con esta historia del espectro. Entonces era una historia, bueno, del espectro donde la verdad es que Corben encajaba bastante bien con
mundo terrorífico, ¿no? Ver cómo el espectro ve que la realidad está plagada de fantasmas y de cadáveres ahí pidiendo venganza, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí llegamos ahora a el año 2006. Y en el año 2006 llega Crispus Allen, el nuevo anfitrión del espectro. Y estamos con todo el follón de Infinity Crisis, ¿vale? Pero antes de entrar en lo que pasa en Infinity Crisis, un evento, y como evento ha de estar el espectro por ahí en medio, vamos a centrarnos en una colección que está dando sus últimos coletados. Una muy buena colección, por otro lado, que es Gotham Central. Este es el número 37. Y en este número sale el espectro que es contemplado por dos de los protagonistas de la colección, ¿no? Los detectives René Montoya y Crispus Allen. Crispus Allen es un detective afroamericano con gafas, barbilla, rapado y que tiene una actitud como muy analítica y muy fría y muy racional y muy objetiva ante las cosas. Vale, empieza y os quedan un poco sorprendidos porque claro, ven ahí ese ser superpoderoso, gigantesco encima de la ciudad de Gotham y a ver qué hacen, ¿no? Pasan los números y la saga final de Gotham Central es una llamada Corrigan, porque aparece un policía que se llama Jim Corrigan. Había ya rumores de volver a sacar el espectro, entonces claro, toda la gente pensaba, este tío va a ser el nuevo espectro. No, este Jim Corrigan no tiene nada que ver con el Jim Corrigan que había sido el espectro, es un policía corrupto, miserable y que en este número, dibujado por Cano, le pega 2 tiros por la espalda a Crispus Allen y lo mata. Se acaba en la morgue. Y en este número de Infinity Crisis, el 4, o Crisis, podemos ver cómo Crispus Allen, que le han hecho la autopsia y que está allí en la morgue, pues se levanta. Y en este último número, en el 6, pues Crispus Allen, ya convertido en el espectro, o planteándose ser el espectro, pues acaba el espectro matando a Star Sapphire, ¿no? Zafiro Estrella, uno de los personajes más o menos importantes relacionados con el universo de Green Lantern. Bueno, sí, también hay que decir que salió también el espectro en un par de crossovers de Aquaman ligados con toda esta saga, ¿no? Pero bueno, eso es menor. Más interesante es esta miniserie de después de Crisis, que sería esta. Crisis Aftermath de Spectre, guión de Will Pfeiffer y dibujos de Cliff Chiang, un tipo muy interesante. Sobre todo porque en este tercer número pasaba una cosa bastante interesante a nivel dramático, ¿no? Que era que Corrigan se ha salido de rositas del asesinato de Crispus Allen. Crispus Allen en teoría está muerto, ¿no? La gente lo tiene por muerto, no es que esté el tío allí pululando y tal. Y Crispus Allen no se ha vengado de Corrigan. Un poco raro, porque claro, Jim Corrigan en el espectro de la Golden Age lo primero que hizo fue vengar su propia muerte. Este no. Y aquí quien mata a Corrigan, a este Corrigan malvado, es uno de los hijos de Crispus Allen. Y Crispus Allen como espectro debe matar a su propio hijo. Entonces es una cosa como muy bíblica, si queréis, bíblica en el peor de los sentidos. Y esto hace vamos, digamos que hubo gente que no estuvo muy de acuerdo con esto, ¿no? Es decir, anda que no ha matado gente, ahora este chaval, porque además era un chaval, o sea, digamos que las reacciones fueron bastante movidas. Pasa el tiempo y el espectro, Crispus Allen, se convierte en uno de los dos protagonistas de la colección Tales of the Unexpected. Tales of the Unexpected era una colección, como hubo varias en ese momento, que eran colecciones que tenían dos colecciones, dos series en el número. O sea,
La primera mitad lo ocupaba una serie y la segunda mitad otra. Tales of Unexpected tenía dos series. Una, por un lado, las historias de Chris Allen como Espectro, con guiones de David Laham, el de Balas Perdidas, y dibujos de Eric Battle. Y la otra mitad era la dedicada al Doctor 13, que hacían Brian Azzarello y Cliff Chiang. Creo que no hay color en la calidad. Las historias del Doctor 13 eran mucho mejores que estas del Espectro, ¿no? En fin, de hecho, incluso no sé por qué, se publicaron en un tomo todas las historias del Doctor 13 y en cambio de las del Espectro solo publicaron algunas. O sea, una cosa muy rara. Yo creo que ya veían que no le acaba de pillar mucho el truco al personaje o no veían que a la gente le interesase mucho esas historias, no lo sé. Nuevo crossover, el 52, pues aquí tenemos al Espectro, pues por allí dando un poco de invitado, ¿no? Aparte de Tales of the Unexpected, otra de las historias, otra de las colecciones que iban en este plan de dos seriales compartiendo revista, era Countdown to Mystery, donde uno de los seriales era uno sobre Eclipso, ¿no? Y que por la relación de Eclipso y el Espectro, pues tuvieron tuvo alguna aparición, ¿no? Este serial del Eclipso lo dibujaba Chad Hardin y lo escribía Matthew Sturges, el guionista de Jack of the Fables y cosas así. Ahora ya no es Matthew Sturges, ahora es una mujer trans y firma como Laila Sturges. Por eso os interesaba. Yo me he enterado ahora buscando documentación sobre esto. Entonces, mira, curioso. ¿Qué más? Bueno, sí, apariciones, yo voy leyendo aquí, apariciones en Blue Beetle, apariciones en el JLA Vengadores, en la versión Espectro Hal Jordan, ¿vale? El Espectro volvió con un poco más de presencia en esta miniserie, años después, que sería Final Crisis Revelations, escrita por Greg Rucka y dibujos de Philip Tan. A mí el dibujo de Philip Tan de esta miniserie no me gusta nada, pero bueno, esto es una opinión mía personal. Esto venía a ser el reencuentro de René Montoya y Chris Allen de Gotham Central, pero ahora ya convertidos en héroes superhéroes. Chris Allen en el Espectro y René Montoya en Cuestión. Y era una historia donde se enfrentaban a un culto de criminales que René Montoya se había convertido durante un tiempo en una miniserie y en apariciones diversas en otras colecciones y tal, en su líder y que ellos conseguían resucitar a Caín en el cuerpo de Vandal Savage, ¿no? Vandal Savage es un viejo villano de DC desde los años 40. Un villano creado por Alfred Bester, el novelista de Tigre Tigre, o La estrella de mi destino, o El hombre demolido, 40.000 cosas más. Inciso, a mí esto de que resuciten a Caín, teniendo ya a Caín en el universo de DC, Caín, el presentador de las historias de House of Mystery, y Abel, el presentador de las historias de House of Secrets, pues era una cosa un poco extraña, ¿no? Es como que se han olvidado de que ya tienen a Caín en el universo DC y se sacan otro Caín. Bueno, en fin. Es una historia como muy sobria, muy... no sé, un poco oscura a matar. Philip Tan ya os digo que no me gusta, me parece un dibujante con muchas deficiencias, que las disimula bastante bien a veces y otras veces no las disimula nada bien, ¿no? El final de la historia sí que tiene más o menos gracia porque resuelve un poco ese final de la miniserie de Will Pfeiffer y Cliff Chiang del Espectro, con eso de que mataba al hijo. Bueno, pues aquí más o menos se lo resuelven haciendo lo que vendría a ser un Deus Ex Machina, pero con todas las de la ley. Pero bueno, aquí acaba. Después, el Espectro saldría también en el número de Brave and the Bold, el 26, con Zombie, uno de los personajes de la línea Milestone, con guiones de John Rothum, uno de los guionistas de esa línea, y dibujos de Scott Hampton. De Scott Hampton también hablaremos luego. Apariciones en Flash, y después más apariciones en más crossovers.
Blackest Night. Aquí Blackest Night. Aquí en Blackest Night los números de Green Lantern ligados a esa saga, donde también salía bastante. Y después vendría la de Brightest Day. Bueno, estos serían sagas con 40.000 personajes y donde el espectro, sobre todo en Blackest Night, tenía un peso un poco importante, porque acababa cayendo en el lado oscuro, para que me entendáis. Aparecía enfrentándose al Phantom Stranger en un número especial de la colección de Phantom Stranger de los años 70, o sea, en Blackest Night una de las cosas que hicieron fue sacar one shots, números sueltos, pero que seguían la numeración de colecciones ya cerradas hacía muchos años, ¿no? Entonces hubo un número de Question, hubo un número del Phantom Stranger, hubo uno de Aquaman, al de Atom y Hawkman y cosas así, ¿no? Pues en el de Phantom Stranger pues salía el espectro. El espectro también saldría la miniserie y sobre todo se enfrentaría a Green Lantern. Green Lantern tendría que volver a ser Parallax para vencer al espectro. Bueno, en fin, todo muy ruidoso, pero a nivel enjundia yo como que me dejó bastante igual, ¿no? ¿Qué más? Sí, apariciones así sueltas, curiosas en Zatanna, con guión de Paul Dini, que era una historia puntual donde Zatanna y el espectro pues tenían sus más y sus menos. Después, apariciones del espectro original de Jim Corrigan en los primeros números de esta miniserie, DC Legacies, DC Universe Legacies, escrita por Len Wein y dibujada por 40 y su madre, ¿no? Siguiente aparición en Justice League of America, en la etapa de Jane Robinson, cuando ya se estaba despidiendo la colección, y la colección se despedía de los kioscos. Bueno, kioscos, se me entiende, librerías especializadas, porque ahora ya kioscos, poca cosa. Y dibujos de Brett Booth y de Danny Sampere, ¿no? Era una historia donde la Justice League of America se enfrentaba a Eclipso y Eclipso estaba un poco descontrolado porque tenía ahí al espectro como bastante sometido y no podía actuar, ¿no? Pero bueno, no es que saliese mucho, pero bueno, algo salía por ahí, ¿no? Ahora, bueno, después hubo dos apariciones, dos historias cortas en especiales diversos. Uno sería el DCU Holiday Special 2010, una historia dibujada por Tom Derenick y guionizada por Dara Naragi, que es un guionista americano que ha hecho toda una serie de cosas, pero que es de procedencia iraní, y entonces era una historia con el espectro en Teherán. Bueno, bien, pero vamos, tampoco mata, ¿no? Más interesante es la que apareció en el JSA IT Page Giant del año 2011. Ha habido varios especiales de estos, bueno, pues el de 2011, que tenía una historia escrita por Steve Niles, el de 30 días de oscuridad, y dibujada por Scott Hampton. Era una historia muy, muy chula, muy en la línea de las historias de Michael Fleischer y Jim Aparo, con una estudiante de medicina que están allí en una clase donde van a diseccionar un cadáver y enseñan el cadáver y resulta que es un tío suyo que murió hace nada. Entonces dice, ¿qué hace el cadáver de mi tío ahí en medio, ¿no? Entonces ella queda en shock, el espectro interviene y se acaba destapando un mercado negro de cadáveres para suministrar a facultades de medicina, investigadores, etcétera, y entonces el espectro a estos tipos, que son, ya podéis imaginar, gente que trabaja en funerarias y tal, bueno, pues digamos que su venganza es bastante tremenda. De Steve Niles, aparte de esta historia, también hay que mencionar que fue el guionista de un corto de animación, de estos que complementan ediciones en DVD de películas de animación de personajes de la DC y tal. Creo que lo vendían como DC Showcase. Hubo de Jonah Hex y hubo de Green Arrow. Pues hubo uno de El Espectro. Además, que tenía un aspecto así como avejentado con grano, como si fuera una película de los años 70 y tal, que estaba muy, 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 muy bien. Si podéis encontrarlo y podéis verlo, aconsejado totalmente. Bueno,
llega en un momento dado el New 52. Reinicio absoluto de la continuidad. Todas las colecciones empiezan desde un número 1. 52 colecciones, que no falte de nada. El espectro no tiene colección. O sea, no se la dan. O sea, se la dan se lo dan a personajes absolutamente casposos que no llegan a los 8 números. Hay otros que duran un poco más, pero la cosa no va a funcionar. Pero el espectro sí que aparece. Se aparece prácticamente desde el inicio. Empieza como un personaje más o menos secundario en la colección del Phantom Stranger, escrita por Dan Didio, que aparte de guionista era el jefazo en esos momentos de DC, y con dibujos de Brent Anderson. Digamos que yo no soy muy fan de la etapa de Dan Didio del Phantom Stranger, porque el Phantom Stranger era un personaje que la gracia que tenía, que era un personaje misterioso, que no sabía muy bien de dónde salía ni cuáles eran sus objetivos, pero tenía ese aire de misterio que funcionaba también. Dan Didio pues quiso explicarlo, es decir, si en los años 80 sacaron un Secret Origins y contaron 4 orígenes diferentes para que cada uno se quedase con el que quisiera o entendiese que el personaje no tenía realmente un origen muy definido, Dan Didio dijo que no, que el Phantom Stranger era Judas, que los medallones estos que tenía eran las monedas que tenía, que le habían pagado por traicionar a Cristo, y que tenía una familia, y que la familia no sabía que él era, en sus ratos libres, un justiciero así místico. Y en fin, era una cosa como bastante indigesta, ¿no? Muy bien dibujada, eso sí. Y el tema es que el Phantom Stranger, para redimirse, ha de perder todas las monedas, y cada moneda que pierdes cuando traiciona a alguien y lo lleva a un destino muy cruel, aunque sea por un bien mayor. Es decir, él nunca sabe que lo va a traicionar, pero lo va haciendo una marranada, ¿no? Y se lo hizo a Raven, que acabó secuestrada por Trigón, y se lo hace a Jim Corrigan, que lo lleva al sitio que es donde es acribillado y muerto y tal. Aquí creo que lo acribillan, creo que no lo cogen y lo tiran al río en un bidón. Aquí le pegan 2 tiros, son más pragmáticos, ¿no? Pero bueno. Aquí saldría un par de veces, y además con una relación bastante tensa entre el Phantom Stranger y el espectro, porque el espectro dice: yo estoy así por tu culpa, normal. Pero bueno, ya os digo que no soy muy fan de esta etapa. Me gustó más cuando ya la cogió de Mateis, ¿no? Pero Dan Didio, la verdad es que yo como guionista le tengo bastante miedo, por decir algo. En el New 52 también saldría el espectro de la colección de Constantine, o John Constantine, o como lo queráis llamar, de la etapa de Jeff Lemire. Saldría también en algún número de aquí de la Justice League Dark, con guiones de nuestro amigo JM de Mateis y dibujos de Vicente Cifuentes, si no recuerdo mal. Saldrían en Batman Eternal, saldrían en Bat Midnight, saldrían en Multiversity, evidentemente, evento. Saldría también en algunos de los números finales de esta miniserie tan simpática de La Cosa del Pantano, con guiones de Len Wayne y dibujos de Kelly Jones, donde aquí le ponía un poco las peras al cuarto a nuestro amigo Anton Arcane. Saldría en la miniserie de Six Pack and Dog Wilder de Garcenis y Ross Brown. Saldría en esta miniserie de Deadman de Neil Adams, que aquí el amigo Neil Adams cogía a personajes de su pasado, entonces y los rehacía, contaba nuevas historias de ellos y tal. Entonces aquí volvía a trabajar con Deadman y aprovechaba para recuperar también a el Espectro, un personaje también que él había trabajado en sus inicios cuando estaba haciendo los números de Deadman originales, ¿no? Bueno, apariciones en Detective Comics por Peter Tomasi y Kyle Hodge. Apariciones en Justice League con guión de Robert Venditti y Germánico, y de Eddie Barrows. Más crossovers, el Knights Death Metal, Rise of the New God, dibujos de Merino, el This is a Dead Planet, por Tom Taylor y Trevor Hershine, en Future State, en Infinite Frontier, en DC vs. Vampires, en un número de Flash de la etapa de Jeremy Adams con dibujos de Fernando Pasarín. Y más recientemente Dark Crisis, más un one shot como el Dark Crisis Warring Song de Frantieri y Serge Acuña. En fin, mucho crossover, pero la verdad es que
alguna aparición, pero tampoco nada del otro mundo. Y en los últimos años el personaje está un poco olvidado para mi gusto. Espero que algún día lo recuperen. Y ahora me gustaría hablaros de versiones alternativas de otros mundos, etcétera, que han ido saliendo en DC del espectro. Y con eso acabamos. Bueno, tenemos bastante claro, supongo a estas alturas, que hay muchas versiones en el universo DC alternativas, ¿no? Historias de otros mundos, fantásticas, imaginarias, como lo queráis llamar. El espectro ha participado en bastantes de estas, entonces yo aquí os comento algunas de las más relevantes y de las que más o menos me he acordado o he encontrado buscando un poco de información y tal. Supongo que habrá alguna más donde sale por allí, aunque sea un poco de refilón, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las más importantes y de las primeras sería Kingdom Come, ¿no? La miniserie Prestigio que hicieron Mark Waid al guión y dibujos de Alex Ross, donde el espectro era un personaje más o menos importante porque era como el que iba con el personaje que le había dado en la cara el padre de Alex Ross y que servía un poco como de, casi como de narrador, de hilo narrativo de lo que estaba pasando. Yo os enseño esta edición por si no la conocéis. Esto es una edición de lujo que salió cuando salió poco después de la miniserie, que llevaba por un lado un tomo con la miniserie sin mucha cosa más, excepto que está firmado y numerado, y que después yo he conseguido que me dedicasen los dos autores, ¿no? Wade y Alex Ross. Aparte después llevaba este librito, así en plan casi Biblia, ¿sabéis? Por esto de que está dobladito y tal, y que eran bocetos de personajes, de diseños, etcétera. Está una edición bastante guapa, la verdad es que me gusta esta edición. Aparte de esto, pues ha habido otras cosas donde, otras colecciones, otras apariciones de estos espectros alternativos. La más extraña sería esta, los 6 Secret Sheets de la línea Tangent. Tangent fue otro de estos eventos de quinta semana que se montaron en DC y eran como personajes con los mismos nombres, pero distintos poderes, distintos orígenes, distintas personalidades, etc. Y entonces en los Secret Sheets uno de estos era un espectro que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Esto estaba guionizado por Chuck Dixon y dibujos de Tom Grumer, ¿no? Bueno, vean. Una anécdota. Tangent ha salido otras veces, ha habido también crossovers, Superman, Tangent, etcétera, pero bueno, creo que estos personajes han quedado un poco para recuperarlos cada X años, supongo que para no perder los derechos y poquita cosa más. Después, John Byrne hizo una miniserie que era Generations, con Superman y Batman, como si hubieran aparecido por primera vez cuando se publicaron sus primeras historias y hubieran envejecido a tiempo normal, como en la realidad y tal, ¿no? Esto hizo que después hubiera otras dos miniseries, Generation 2 y Generation 3. En Generation 2, aquí os enseño este tomo, que la recopila, pues había algunas escenas, sobre todo vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, donde aparecía el espectro. A mí me da que el espectro es un personaje que a Byrne siempre le ha hecho gracia, porque lo utilizó en Action Comics, lo utilizó en Superman, lo utilizó en Blood of the Demon y aquí también lo volvió a sacar. Entonces, no sé, a mí me da que da buen rollito, ¿no? Y después habría también esta miniserie, DC Another Nail, la continuación de The Nail, el otro clavo, la continuación del clavo de la JLA, de qué hubiera pasado si un clavo hubiera cambiado toda la historia del universo DC, y en esta segunda parte pues había alguna aparición del espectro, pero bueno, él como podían aparecer 50.000 más, ¿no? Porque esto es un elenco de estos de docenas de personajes. Algo así pasa también con esta miniserie.
el New Frontier de Darwin Cook. Entonces el espectro también es uno de los personajes que salen en esta historia, que cuenta un poco el paso, el relevo de la Edad de Oro a la Edad de Plata en una ambientación de finales de los años 50, ¿no? Y entonces aquí aparecían muchísimos personajes, algunos con bastante peso, Green Lantern sobre todo, ¿no? Flash, etcétera, pero el espectro también hacía alguna aparición por ahí en medio, ¿no? También estaría hay que comentar una historia del Bizarro World, donde aparecía el espectro en plan humorístico por Craig Thompson, si no recuerdo mal. Y después los últimos números de la colección de Plastic Man de Kyle Baker, donde aquí aparecía un espectro que acababa ocupando el cuerpo de Billy Batson y tal. Esto para mí que está absolutamente fuera de continuidad y es una majarada que hizo ya un poco lo que le daba la gana al hombre, como en el resto de la colección, ¿no? Por otro lado. En los últimos años, bueno, ha habido apariciones del espectro en el Justice League Unlimited, que era una colección que seguía un poco el canon de la serie de animación de la Justice League. Hubo una versión en un anual de la JSA, una versión como de Tierra 2, donde había ahí un espectro. Hubo un número de Scooby-Doo Team Up, donde apareció el espectro. Scooby-Doo Team Up era una colección de Scooby-Doo, se encontraba diversos personajes del universo DC, un poco como en una de las recientes series de animación, donde te puedes encontrarlo con Batman o con cualquiera de estos. Bueno, pues hubo un número donde Scooby-Doo estaba junto al espectro. Y después, en una serie de especiales que sacaron hace unos años, que mezclaban a personajes del universo DC con personajes de Hanna-Barbera, ya había, yo qué sé, el Batman Porky y este tipo de cosas, pues el Green Lantern, el Fantasma del Espacio, o cualquier cosa de estas, pues había con Don Gato, con los Picapiedra, yo que sé, hubo unas cosas muy, muy raras, muy divertidas, Hong Kong Fui, o sea, unas cosas muy locas. Pues hubo uno que era con Aquaman y Jabberjaw, que era un tiburón así bonachón y tal, que yo no sé si aquí en España se ha llegado a ver, porque a mí no me suena nada, ¿no? Igual era de estos que salieron más tarde y aquí en España ni se vieron, no lo sé. Pues en ese número había un complemento que mezclaba el espectro con un personaje llamado el Capitán Cavernícola. Otro personaje del que no tengo el gusto, ¿no? Y bueno, entonces ya os digo, esto más o menos son las últimas apariciones del espectro, que para mí ha quedado un poco en barbecho, ¿no? Ha quedado ahí un poco olvidado. Y solo se acuerdan de él a la hora de meterlo en tinglados de grandes eventos, crossovers y tal. Y es una lástima porque es un personaje que se le puede sacar punta y se le puede sacar mucho provecho, ya sea en plan justiciero sobrenatural, como hicieron Fleischer y Aparo, o intentándole dar un poco más de empaque y más de reflexión sobre lo que es la venganza, la justicia, el perdón, etcétera, etcétera. Y como espectador de drama, ¿no? Un poco a lo rollo Spirit, que era un poco lo que hicieron Ostrander y Mandrake, o en otro estilo, de Mateis y toda una serie de dibujantes, ¿no? Son colecciones que, si no las conocéis, yo os invito a buscarlas, a leer algo de ellas, porque yo no creo que quedéis muy descontentos de la lectura. Y nada más. Ahora me toca ordenar todos estos tebeos y montar el vídeo. Que no me pase nada. Nos vemos en el próximo. Salud.